Yo ya me río, porque es que tomarse esto de cualquier otra manera es hacerse uno mala sangre. Pero con todo lo que hemos visto del nuevo atentado contra Donald Trump, a uno ya no sabe qué hacer. Uno ya no sabe si estamos viviendo en un permanente show hollywoodiano, en qué tipo de sociedad estamos creciendo, que esto pueda ser creíble, pero en fin, aquí estamos. Bueno, antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, like y suscripción. Si no os gusta, ya sabéis, dislike e insulto. Ante todo, no donéis dinero a youtubers, que no necesitamos vuestro dinero, lo podemos ganar de los anuncios, bien, y el dinero se lo podéis dar a alguien que lo necesite. Venga, ahora que nos hemos quitado de en medio de la introducción, voy a describiros objetivamente lo que ha acontecido para luego explicaros por qué no tiene nada de sentido y por qué nos está tomando el pelo de nuevo. Bueno, la noche del 25 de abril de 2026, uno de los eventos más emblemáticos de la política estadounidense terminó con un tiroteo. La cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Washington Hilton y con más de 2.000 asistentes entre periodistas, políticos y miembros del gobierno, se vio interrumpido por los disparos en las inmediaciones del acceso principal. En cuestión de segundos, el protocolo de seguridad se activó. El presidente Donald Trump, junto con su equipo y otros altos cargos, fueron evacuados del escenario mientras agentes del servicio secreto desplegaban un operativo de emergencia. El atacado, fue identificado como Cole Thomas Allen, un hombre de 31 años procedente de California, que logró acercarse a una zona crítica del evento armado con varias armas, incluyendo una escopeta y una pistola. Según las primeras investigaciones, intentó atravesar un punto de control de seguridad y luego abrir fuego. Bueno, llegó a abrirlo, hirió a un agente que gracias a su chaleco antibalas sobrevivió al impacto. Es que me pones a Bruce Willis, me pones a Nicolas Cage y tenemos aquí ya la película de acción, ¿eh? Fue reducido en el lugar y detenido casi de inmediato. Aunque el tiroteo no se produjo directamente en el centro del salón donde se celebraba la cena, el efecto fue inmediato. Y bien, ya esto es un poco, por así decirlo, el relato oficial o el relato que nos han vendido, ¿no? Vamos ahora con lo que yo creo. Vamos a describirlo un poquito más en detalle. La escena arranca con un momento que, si no fuera por lo que implica, parecería una comedia. Durante la cena de corresponsales se produce un supuesto tiroteo que, en lugar de generar el caos inmediato que uno esperaría, deja una reacción un poco fría en la sala. El instante en el que se llevan a Trump fuera del escenario es clave. Allí, cuando algunos empiezan a percibir que algo serio está ocurriendo. Pero hasta ese momento la mayoría permanece prácticamente inmóvil, como si no terminaran de procesar la gravedad de la situación. Lo más desconcertante no es solo la falta de pánico, sino la actitud general del público. Hay gente que sigue sentada después del tiroteo, otros que se agachan tímidamente detrás de las mesas, pero sin una sensación real de urgencia. Incluso se observan personas grabando con el móvil o continuando con lo que están haciendo, como si el peligro no fuera del todo creíble o no estuviera ocurriendo en ese mismo espacio. Esa desconexión entre el evento y la reacción es lo que empieza a darle a todo este episodio un aire profundamente extraño, impostado, manipulado, escenificado. Además, el hecho de que el tiroteo aparentemente no se produjera directamente en la sala, sino en la otra zona del edificio, contribuye a esta ambigüedad. Muchos de los presentes probablemente no escucharon nada claro, lo que genera una especie de limbo. No hay confirmación inmediata de peligro, pero sí señales de que algo grave está pasando. Y en ese vacío de información, la gente prefiere la pasividad que el pánico. Y esto es un poco extraño, porque existe, la psicología en inglés lo llama fight or flight, que es como pelear o volar. Es una reacción que el cerebro tiene en el momento de percepción de peligro. Por lo que la pelea supondría intentar luchar contra el símbolo, ¿no? O flight, la escapada, volar, sería irse del lugar. Bueno, pues en esto vemos la gente con los teléfonos, lo podéis ver todas las imágenes en Twitter. He intentado subir algunas, pero me ha saltado el copyright, así que lo siento, pero no os puedo poner imágenes de lo que aquí ha acontecido.
En conjunto, esta primera fase del incidente no transmite la sensación de estar ante una amenaza real, sino más bien de un evento confuso, mal percibido y gestionado en tiempo real, donde la reacción humana queda completamente desfasada a lo que en teoría estaba ocurriendo, ¿no? Si la primera reacción ya era extraña, lo que viene después, bueno, ya el puro surrealismo, es Dalí, ¿no? Porque mientras en teoría hay una situación de peligro hasta activa, las escenas que empiezan a salir en la evacuación parecen más propia de una comedia de los hermanos Marx que de un protocolo de la Casa Blanca. Si echamos un vistazo, por ejemplo más claro, es el de Robert Kennedy Jr., que es sacado rápidamente por el servicio secreto, pero sin mirar atrás en ningún momento para comprobar si su mujer, Cheryl Hines, está a salvo. Ella se queda completamente desprotegida durante unos segundos intentando seguir el ritmo, mientras nada parece hacerse cargo de seguridad hasta bastante después. A esto se suman otras reacciones que terminan de romper cualquier sensación de gravedad. Dana White, por ejemplo, es preguntado por lo ocurrido y su respuesta dice que ha sido increíble. En inglés dice awesome, que disfrutó del momento y que ni siquiera intentó esconderse. Claro, ante un tiroteo tenemos a una persona diciendo: la mejor experiencia de mi vida, experimentar una película de acción en Hollywood en mis propias carnes y pasándomelo teta. No estamos hablando de alguien ajeno al evento, sino de una figura pública presente en una situación que en teoría implicaba riesgo real. Y esta desconexión entre lo que pasa y entre cómo se percibe empieza a repetirse una y otra vez. En paralelo, hay imágenes que directamente parecen sacadas de otro contexto. Gente descojonada, pero de verdad, riéndose, felices. Otros en actitudes completamente relajadas, con el respaldo completamente apoyado sobre la silla. Incluso una influencer como Deborah Lee aprovechando el momento para hacerse un selfie con gesto de besito, poniendo morritos, y publicarlo en redes en pleno incidente. Algo que luego, claro, borra al darse cuenta de lo fuera de lugar que era, ¿no? Un atentado y aquí, venga, influencers poniendo morritos. Todo esto ocurre mientras supuestamente se acaba de neutralizar un tirador dentro del complejo. Y luego pequeños detalles casi anecdóticos, pero terminan de construir esta sensación de escena escenificada, descontrolada. Personas que siguen grabando con el móvil, otras que ni se mueven, comentarios fuera de tono, miradas perdidas, incluso relatos posteriores que incluyen situaciones extrañas sin contexto, como gente escondida en habitaciones o siendo escoltada sin que se entienda muy bien por qué. Es una acumulación de momentos que, lejos de transmitir tensión, nos hizo reír bastante. Yo me sigo riendo. De hecho, cualquier persona que se crea esto debe estar a la altura de, yo qué sé, creerse que existe una prueba del suero de la verdad a la que puedes llevar a un yonki a que te diga que se la ponga en un país de Europa. Está a la altura. Y en conjunto, esta segunda fase no hace más que empeorar la percepción inicial. Ya no es solo que la reacción fuera lenta, caótica o confusa, es que directamente muchas de las actitudes parecen incompatibles con una situación de peligro real. Y es allí donde empieza a surgir la pregunta inevitable. ¿Es que la gente no entendía o es que era tan cutre que nadie se lo estaba creyendo? Y cuando uno pensaba que el episodio no podía ser más estúpido, más surrealista, aparece el giro más desconcertante de todos. El propio Donald Trump toma lo ocurrido y lo convierte prácticamente en tiempo real en un argumento a favor de una de sus obsesiones con las que lleva dando por saco muchísimos años, que es la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca. En lugar de centrarse en el incidente, en la seguridad o en lo que acaba de acontecer, el mensaje que empieza a lanzar gira en torno a la necesidad de ese espacio más grande, más seguro, con cristal antibalas y preparado para amenazas modernas. Venga, que sí, Jason Bourne, a convertir la Casa Blanca en un centro de seguridad total. Lo llamativo no es que lo mencione una vez, como un comentario, pues yo que sé, aislado dentro de un discurso más amplio, sino que esa idea se convierte en el eje principal de su reacción. El tiroteo pasa a un segundo plano y el salón de baile se convierte en la conclusión lógica del evento, como si todo sirviera, en última instancia, para reforzar un proyecto que una vez más él lleva hablando de él muchísimo tiempo.
porque casi de inmediato ese mismo mensaje empieza a replicarse de forma masiva. Cuentas afines al movimiento MAGA comienzan a publicar en bloques sobre la necesidad de un salón de baile, utilizando argumentos prácticamente calcados unos a los otros. No es una conversación orgánica que surgiera de poco en poco, sino una repetición coordinada que aparece en cuestión de horas, como si ya no existiera una narrativa preparada para activarse. Incluso figuras políticas que en principio no tendrían por qué alinearse automáticamente con este discurso, como John Fetterman, acaban respaldando la idea, lo que refuerza aún más la sensación de que el debate se ha desplazado completamente. No se habla ni del tirador, ni de las fallas de seguridad, ni de lo que realmente pasó esa noche. Me recuerda al primer atentado contra Trump, ¿no? Le intentan matar, pero no tenemos prácticamente detalles del que intentó asesinarle. No tenemos prácticamente información. Y muchos dicen, no, pero es que Trump es una almita de la caridad que olvida muy rápido. Claro, claro. Gana las elecciones a través de un atentado que tiene toda la pinta de ser de falsa bandera, y cuando ve que su popularidad ha alcanzado cuotas mínimas, y no es para menos, porque os recuerdo, a pesar de que a los trumpistas, a los fanáticos, a los hooligans de Trump nos guste, el nombre que más aparece en los papeles de Jeffrey es el suyo. Aparece más veces que el nombre de Jesucristo en la Biblia. Estaba involucrado, era amigo, tenían negocios juntos, compartían chicas. Hay comentarios realmente asquerosos sobre el desalmado de los presidentes de los Estados Unidos, hablando de criaturas jovencísimas. Todo esto está allí. Pero claro, elegimos mirar hacia otro lado, ¿verdad? Yo no estoy criticando, en absoluto, a la gente que tenga una ideología política, ya sea más de izquierdas o más de derechas. Estáis en vuestro derecho de votar a quien queráis. Pero no seáis ciegos. Si vuestro todopoderoso líder es un crápula, un sinvergüenza, un mentiroso, una persona que es problemática para el mundo, deberíais verlo. Si vuestro queridísimo líder ha fingido un pedazo de atentado para salirse con la suya, para ver si crece su popularidad, porque ya le sirvió en las anteriores elecciones, hay que darse cuenta. Otros que dicen, hay que cerrarte el canal por criticar a Donald Trump. Pues venga, pues ciérramelo. O te van a denunciar, ojalá te denuncien, pues ojalá me denuncien. A ver qué pueden tener en contra de lo que yo acabo de decir, que es mi opinión. Y perdonad que me ponga un poco así, pero es que este atentado es exactamente igual que el de la campaña electoral del año 2024. Un atentado de falsa bandera para incrementar la popularidad o para intentar aprovechar la coyuntura para poner sobre la mesa los planes de los que llevas hablando tantísimos años. Un tiroteo que en lugar de abrir un debate sobre seguridad y protocolos, termina siendo el catalizador de una propuesta arquitectónica que llevaba años sobre la mesa. Y en medio de todo este caos aparece la pieza más incómoda de analizar, el manifiesto del propio tirador, que ya hemos identificado como Cole Allen. Un texto largo, caótico, por momentos, pero que intenta dar sentido a lo que hizo desde una mezcla de motivación política, frustración personal y una especie de lógica moral completamente distorsionada. Desde el inicio, el tono ya marca el camino. Empieza pidiendo disculpas prácticamente a todo el mundo, desde su familia hasta personas completamente ajenas, como trabajadores del hotel o gente que simplemente estuvo cerca de él sin saberlo. A partir de allí, el contenido entra en una justificación que gira en torno a la idea de que sus representantes políticos lo hacen cómplices de sus acciones y que, por tanto, él tiene la obligación de actuar. No es una reivindicación estratégica ni organizada, sino más bien una racionalización individual casi desesperada, donde intenta presentarse como alguien que no encontró otra salida. Es especialmente revelador cómo mezcla ese discurso político con alguna referencia religiosa, reinterpretando conceptos como poner la otra mejilla para justificar justo lo contrario, la violencia como deber moral frente a lo que él percibe como injustificadas. Uno de los elementos más perturbadores es cuando detalla sus propias reglas de enfrentamiento. No habla como alguien completamente descontrolado, sino como alguien que intenta reestructurar su acción,
clasificando objetos, distinguiendo entre a quién considera prioritario y a quién no, e incluso planteando el uso de munición específica para reducir daños colaterales. Ese intento de racionalizar la violencia y de darle un marco casi técnico es lo que da un texto un aire inquietante. No es solo rabia, es una especie de planificación fría mezclada con narrativa ideológica. Pero quizás lo más llamativo llegaría al final, cuando pasa de un tono formal a un desahogo casi improvisado. Allí critica directamente la seguridad del evento, asegurando que pudo moverse sin obstáculos, sin controles reales, estando con armas sin que nadie sospechara nada. Habla de una arrogancia en el ambiente, de una falta total de vigilancia interna, lo que, de ser cierto, abriría un frente completamente distinto. No solo el de las motivaciones del atacante, sino el de cómo fue posible que en un entorno así, que debería ser impenetrable, entrara una persona como Pedro por su casa. El texto cierra con una mezcla de arrepentimiento, miedo y resignación, y reconoce que la experiencia es horrible, que siente ganas de llorar por todo lo que deja atrás, pero al mismo tiempo mantiene su justificación. Esa contradicción final resume bastante bien todo el manifiesto. No es un documento ni coherente ni sólido, sino el reflejo de una mente que intenta darle sentido a una decisión extrema, combinando ideología, emociones y una percepción alterada de la realidad. Y es justo después de todo esto cuando empieza a crecer la parte más realista en este caso, que son las dudas. Porque cuando juntas una reacción tan extraña dentro de la sala, un comportamiento casi surrealista de los asistentes, un discurso político con un objetivo y un manifiesto muy concreto, además, faltas de seguridad, la gente se hace preguntas y por supuesto que nos las hacemos. En redes, especialmente, comienza a circular una idea que resume bastante bien ese malestar. ¿Cómo es posible que este sea ya otro fallo del servicio secreto en un evento de este nivel? ¿Cómo encaja que justo en una noche con tantísimas figuras claves presentes ocurra algo así? Y sobre todo, ¿cómo encaja que la consecuencia directa del incidente sea empujar una narrativa política tan específica como la del famoso salón de baile? A partir de allí, el salto hacia teorías más extremas es casi inevitable. Hay quienes directamente plantean que todo podría haber sido un montaje o al menos un evento aprovechado de forma oportunista desde el primer segundo. No tanto por pruebas sólidas, sino por la acumulación de coincidencias que, vistas en conjunto, resultan difíciles de ignorar para mucha gente. La frase previa de "habrá disparos esta noche", el corte extraño de una entrevista en directo justo cuando una invitada empezaba a decir algo relevante, o la forma en la que algunos protagonistas parecían demasiado tranquilos, son pequeños elementos que aislados pueden no significar mucho, pero que juntos sí que generan sospecha. También se rescatan comparaciones con otros momentos en los que Donald Trump sí mostró una reacción claramente tensa o asustada ante situaciones de riesgo. Y ese contraste alimenta aún más la sensación de que aquí no encaja todo, nada, vamos. Porque si en otros contextos su reacción fue completamente distinta, ¿por qué aquí parece todo tan contenido y tan poco dramático? Ahora bien, que existan dudas no significa que haya una respuesta clara. De hecho, muchas de estas teorías se sostienen más en percepciones que en hechos verificables. Pero eso no cambia el fondo del problema. Cuando un evento de esta magnitud deja más preguntas que respuestas, cuando la narrativa oficial no termina de convencer o no cubre todos los ángulos, el vacío se llena solo y normalmente se llena con sospecha. Es lo que os he comentado muchas veces aquí. De haber investigaciones correctas, de no haber intentos de manipulación por parte de la policía y los cuerpos de seguridad, de haber hecho su trabajo de la mejor manera posible, no habría teorías de la conspiración que existieran, porque todo quedaría atado. Pero es cuando una serie de personas se dan cuenta de que hay muchas cosas que no cuadran en una investigación, llámalo Alcácer, o llámalo el asesinato de Kennedy, o llámalo a la presentadora de televisión Ellen DeGeneres. Buscamos todos y cada uno de los detalles que no tienen sentido para ponerlos todos juntos y componer una especie de ecosistema o de narrativa en la que todo pueda quedar claro. Porque cuando uno tiene enfrente una serie de despropósitos que no se pueden justificar de ninguna manera,
se va a rellenar esos despropósitos con la sospecha de que nos están engañando. Y al final no va tanto de lo que ocurrió, sino de cómo se interpreta lo ocurrido. Y allí es donde el episodio da un salto definitivo. Deja de ser un salto o un solo incidente de seguridad para convertirse en un campo de batalla narrativo donde todo el mundo está intentando encajar las piezas, aunque muchas de ellas no terminan de encajar del todo. Y al final las juntas todas y te queda una sensación de que nada está claro, de que es una historia muy rara, de que encaja bien como una comedia, de que se podrían hacer muchísimos chistes del tema porque es realmente un despropósito. Y en este caso funciona casi como un reflejo del mundo actual. No importa lo que ocurre, no importa que nos hayan dicho que élites políticas, empresariales y culturales hayan estado activamente haciendo lo que les da la gana con gente que no ha alcanzado la mayoría de edad, que se haya hecho una maniobra de distracción que consiste en asesinar más gente en Irán a través de una guerra completamente injustificable y completamente innecesaria, con la finalidad de distraer la atención del populacho sobre algo que está más que claro, que estamos en manos de gentuza, de degenerados. Que Dios nos pille confesados, que nosotros no nos convertamos en sus víctimas. Os diré una cosa, todo esa mezcla de forma especialmente caótica, todo este episodio es la manifestación, la incapacidad de ofrecer una narrativa coherente que nos convenza a todos. Sigue siendo todo MK Ultra, sigue siendo prueba, sigue siendo experimentación con la población. Siguen empujando nuestros límites para ver hasta dónde vamos a estar dispuestos a aguantar y a tragarnos las mierdas que nos pongan delante. Pero ya ha llegado un punto donde la gente abre los ojos y donde la gente no se cree ni las cosas que podrían llegar a ser verdad. Hemos sido engañados tantas veces con Pedro y los lobos que se suponía que venían, que ahora ya vemos lobos en todas partes. Y esto es lo mejor que puede suceder para que este sistema podrido de base finalmente caiga. Yo soy Javier, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto aquí en A Prueba con Nota Alta.